Crear hábitos saludables, crear varios hábitos saludables, construyen tu disciplina. Y yo considero que la disciplina es la única forma de salvación y de liberación que tenemos. Estamos totalmente desconectados de nuestros pies por el calzado convencional con las suelas de gomas que nos separan de la naturaleza, del suelo y de todas las sensaciones que podemos absorber y sentir a través de los pies. Pensemos que en los pies hay 200.000 esteroreceptores. Tenemos más recepción en los pies que en las zonas íntimas. Las mujeres suelen decir que pueden hacer más cosas a la vez. Eso técnicamente no es cierto. Lo que sí son capaces de hacer, son capaces de saltar de una tarea a otra mucho más rápidamente que nosotros hombres. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que gracias a la motivación empiezo y actúo, cuando realmente el círculo sería actuar. Durante la actuación veo los resultados y después de los resultados, con los resultados que veo me aumenta la motivación y esto se retroalimenta. Acción, resultado, motivación. Nunca hay una edad para empezar algo en la vida. El ejercicio, el entrenamiento de fuerza en específico, junto, por supuesto, al ejercicio aeróbico cardiovascular, son las mejores herramientas para mantener una calidad de vida óptima y evitar la mayoría de enfermedades que vemos en la sociedad odierna. Una vez al día sería como deber respirar conscientemente. Una vez al día párate y mira cómo respira y sé consciente de los cambios y de los beneficios que produce una respiración correcta y conectada. Respira, relájate. La vida es aquí, no allá. Muy buenas, Miki. Para quien no te conozca, explícanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Antes que nada, estoy encantado de estar aquí enfrente de ustedes, profesionales de la salud y friki igual que yo. Yo soy Miki, tengo 31 años y soy italiano, aunque lleve más de 10 años en España ya. Miki es un chico que se empezó a interesar al tema salud en general. Inicialmente me formé como profesional del ejercicio físico y luego empecé a estudiar más temas de nutrición y ahora estoy mucho con la gestión emocional y la psicología positiva. Me intriga todo lo que está relacionado con una visión integradora de lo que es el cuerpo humano, el sistema del cuerpo y del individuo humano. Así que estoy en constante formación y me gusta también mucho aplicar todo el conocimiento en mí para luego poder compartirlo con los demás. Eres un fiel practicante de la meditación, ¿no? Explícanos un poquito, ¿qué beneficios tiene meditar? Vale, antes que nada, la meditación tiene como fin, entre comillas, aumentar nuestro estado de atención, ¿vale? Tiene varios beneficios para el individuo, pero digamos que sea el más relevante, ¿no? El aumentar el estado de atención. Y si lo pensamos bien, sería muy interesante trabajar nuestra capacidad de atención en una sociedad con estímulos y distracciones constantes. Sería muy interesante también trabajarlo ya desde bien pequeñitos, cosa que, por ejemplo, en Oriente se hace. En las escuelas de Oriente de Asia se utilizan técnicas de respiración y de meditación ya a edades muy tempranas, 5 o 6 añitos. Eso sería muy interesante. También tiene muchos beneficios a nivel físico, ¿vale? Como ya vamos por la vida muy estresados, muy acelerados, la meditación nos ayuda a bajar y a tranquilizar la frecuencia cardíaca, a disminuir el estado inflamatorio del cuerpo a través de la mejora de la función del sistema inmunológico. Pensemos que es solo una hormona perjudicial, potencialmente perjudicial como el cortisol, porque tiene mucho beneficio también, disminuye un 30-40% mientras meditamos y solo un 10% mientras dormimos. O sea, imaginémonos, dormimos, nos relajamos, digamos, un 10%, meditamos, nos relajamos un 30-40%. Es muy potente el efecto que tiene la meditación sobre el estado inflamatorio, porque sabemos que el cortisol podría aumentar el estado inflamatorio de una persona, y además, obviamente, ayudar a la relajación muscular, activa la función del que viene siendo el sistema nervioso autónomo parasimpático,
y con eso muchísimo más beneficio. Bueno, no sé si es correcto, pero he leído que el mindfulness y la meditación no son lo mismo. No sé si nos podrías decir si esto es así. Correcto, no son lo mismo, pero sí que diría que son madre e hijo, ¿vale? Es decir, el mindfulness es esta práctica que viene de un psiquiatra de Massachusetts que se llama Jon Kabat-Zinn, que es el inventor del mindfulness, y básicamente viene siendo una terapia, vamos a llamarla de esa forma, que se trajo desde los principios budistas a una sociedad occidental, ¿vale? Son los principios de la antigua tradición budista puesto en una práctica clínica en Occidente, ¿vale? El mindfulness es literalmente conciencia plena, atención plena, ¿vale? Todo eso, ¿qué quiere decir? ¿Cómo la define el mismo Jon Kabat-Zinn el mindfulness? Con prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. Se dice pronto. Inicialmente se llevó muchísimo a las clínicas psiquiátricas, obviamente, donde había problemas de estrés, de neurosis, de patologías psiquiátricas. Y luego se ha empezado a utilizar también en trastornos más comunes, en prisiones, por ejemplo, donde, claro, o sea, hay gente muy sometida a estrés o con mucha carga mental y muchos casos de neurosis, ¿no? Luego también se ha llevado a los hospitales, entonces ya a la salud pública, ¿sí? Y luego ya se ha empezado últimamente a llevar también en plan más a nivel particular y empresarial. De hecho, ya hay sesiones y cursos de mindfulness en empresa para mejorar lo que es la atención, disminuir los niveles de estrés y ser más proactivo, más creativo, más activo y más atentos. De hecho, las siglas MBSR en inglés, que sería Mindful Based Stress Reduction, ya está en los protocolos como terapia psiquiátrica. Brutal, sí. ¿Y sabes qué pasa dentro de nosotros cuando realizamos este mindfulness? En una definición un poco más científica, ¿hay una explicación detrás? Sí, no he dicho, perdón, que el mindfulness es esto, entonces yo la llamo como forma de vivir, es vivir de forma plenamente consciente prestando atención al momento presente, mientras que la meditación es la práctica base del mindfulness, ¿vale? Es como el ejercicio diario del mindfulness, uno de los, pero la más básica, ¿vale? Sobre todo la que se basa en la respiración. ¿Qué pasa en un individuo cuando se medita? Vamos a decir que ¿qué pasa cuando practicamos el mindfulness? El mindfulness nos ayuda a aumentar nuestro nivel de atención, nuestro nivel de conciencia y con eso salimos de lo que se suele llamar el piloto automático, ¿sí? Del tener esa cabeza, la mente constantemente bombardeada de pensamientos, sensaciones, emociones a las que no prestamos atención y que nos condicionan en nuestro día a día. Como le llaman los budistas la mente del mono, ¿sí? Imaginémonos que, por ejemplo, en cada experiencia, vivencia, relación de nuestro día a día le aplicáramos esa atención plena, cuánto de diferente sería nuestra vida, cuánto más satisfactoria, cuánto más intencional sería todo, ¿sí? No iríamos tan estresados por la vida si pudiéramos conscientemente prestar atención a una sola cosa a la vez. Pensemos que la mente es una cajita, ¿sí? Visualicémosla como si fuera una cajita donde dentro puede estar solo una cosa a la vez. Eso científicamente, biológicamente es así, ¿sí? Puede tener una sola tarea dentro. ¿Qué pasa? Que aquí las mujeres ya No he dicho nada todavía, ¿eh? Solo los hombres, una cosa a la vez. Las mujeres suelen decir que pueden hacer más cosas a la vez. Eso técnicamente no es cierto. Es decir, lo que sí son capaces de hacer, y eso también está estudiado,
Son capaces de saltar de una tarea a otra mucho más rápidamente que nosotros hombres, ¿vale? Y eso para muchos es como estoy en 2 cosas o 3 cosas a la vez, pero realmente, lógicamente, sentido común, estar en 3 cosas no te lleva a hacerla de la mejor manera, de manera eficiente las 3. Entonces el mindfulness nos ayuda a esto, a hacer una cosa sola, enfocarnos en una cosa sola de manera totalmente intencional y de disfrutar de esa experiencia como si fuera la única en este momento. De hecho, es la única en ese momento. Claro, vivir así también hay que decir que no es nada fácil, que hay que practicar muchos ejercicios diariamente, porque no estamos acostumbrados a estar tan conectados con nosotros mismos, con nuestra intención, con nuestra cabeza, y desgasta mucha energía. Cuando tú fluyes y te dejas llevar, no gastas energía, porque son los acontecimientos lo que te llevan a, no tomas atención, no paras, ¿sí? No haces ese intervalo de decir, vale, el acontecimiento es este, hago una pausa, pongo en marcha mi cerebro pensante y actúo, no reacciono. Es distinto el me dejo llevar, reacciono a todo porque no me estoy parando, no estoy decidiendo lo que voy a hacer, cuando realmente lo beneficioso y lo eficiente sería paro, pongo en marcha mi cerebro pensante, decido lo que voy a hacer conscientemente y la experiencia cambia por completo. Pero eso desgasta mucha energía. ¿Es válido para todo el mundo el meditar? Hasta que mis conocimientos me digan, sí. Obviamente hay varias técnicas y muchas prácticas diferentes, pero pensemos que, por ejemplo, la práctica del mindfulness ha sido llevada ya a los hospitales y en casos muy graves, como por ejemplo oncología o cánceres. Entonces, si nos acostumbramos, si practicamos esa forma de vivir y nos ejercitamos en llevar el mindfulness a nuestra vida, podríamos vivir la experiencia de la enfermedad con otros ojos. Y obviamente, como he dicho, practicando el mindfulness y la meditación, que es su ejercicio base, bajamos esos niveles de inflamación, que nos ayudarían también a notar mucha menos carga, tanto emocional como biológica de inflamación interna durante el estado de enfermedad. Claro, solo el simple hecho de bajar el cortisol. Ya imagínate en qué estado vive la enfermedad, qué le transmite a la persona que está a tu alrededor, es diferente. Qué bueno esto, qué bueno. Y para las personas que nos estén viendo y estén viendo todos los beneficios que pueden llegar a obtener, deben de estar pensando, esto me parece fascinante, pero ¿cómo empiezo? ¿Nos podría dar algún tip de cómo empezar? Sí, como yo siempre recomiendo algo que es nuevo para nosotros, al principio está muy bien que sea bien y mal, obviamente es subjetivo, pero yo considero que esté muy bien que sea guiado, ¿vale? Y lo más fácil posible. Como es un hábito y cada hábito al principio debería de practicarse de forma regular pero corta para que se haga recurrente y que sea fácil de practicar, si no, no lo voy a meter dentro de mi rutina. La meditación y el mindfulness igual. Tengo que empezar con prácticas cortas, de duración breve, ¿sí? Y luego voy también progresando a nivel de postura corporal, por ejemplo, que son un reto ya más físico, más estructural del cuerpo, porque no es lo mismo, por ejemplo, empezar a meditar tumbado, con las luces apagadas, con guía en los cascos y en un ambiente con la temperatura correcta y una mantita encima, que por ejemplo llegar a meditar en posición de loto con las caderas bien abiertas, la espalda erguida, la coronilla hacia el techo, durante 40 minutos sin guía, solo tú y tus pensamientos y tus emociones. Obviamente todo pasa por una progresión. Entonces, si tuviera que dar unas recomendaciones es empezar guiado y con duraciones breves, en una posición cómoda. Conforme vas viendo que ya puedes ampliar tu abanico de posibilidades de meditar en posición estructural o sin guía o con sonidos a una determinada frecuencia en vez que la guía de una persona que te indica lo que tienes que hacer, pues ya vas progresando conforme tú te sientas cómodo, porque al final recordemos, no tienes objetivo la meditación. Si tiene uno, el fin de la meditación es
intentar crear un observador externo de nosotros mismos. Es como tener un espejo enfrente que te está diciendo, te ha llegado un pensamiento, estás sintiendo esa emoción, vuelve al presente. ¿Sí? Y todo esto, la práctica más fácil para hacerlo es centrarse en la respiración. ¿Y crees, porque has mencionado los sonidos con cierta frecuencia, ¿no? Con una frecuencia determinada, imagino. ¿Ayuda a concentrarse más o más rápido? O... Sí, porque siendo electricidad, siendo energía nosotros, la frecuencia de los sonidos que escuchas ayudan a tus neuronas vibrar a una determinada frecuencia. Entonces, cuando tú quieres entrar en un cierto estado, digamos, neurológico, sí que ayuda, la vibración externa ayuda a conciliar la vibración interna. Vale, brutal. Bueno, a mí personalmente me cuesta mucho concentrarme, ¿vale? O sea, y ponerme a meditar. O sea, tengo que tener el día que diga hoy sí, ¿vale? Entonces, a las personas que les pasa como a mí, ¿qué consejos nos darías para poder hacerlo? Muy buena pregunta. Yo considero que, como todo, antes que nada es hacerlo, ¿vale? Antes que nada, o sea, cuando estoy ahí no sé si empezar porque me da que va a ser muy difícil o considero que hazlo, ya verás si es difícil o no. Ya verás qué nivel tienes, ya verás qué límites tienes y conforme vas empezando, progresando con los niveles de dificultad, por ejemplo, como hemos dicho, de duración o de posición corporal, ya vas viendo que si te trae resultado en tu día a día, la motivación aumenta y con la motivación que aumenta, seguirás queriendo hacerlo, ¿sí? Yo soy muy partidario de esto. Eso lo decía Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que gracias a la motivación empiezo y actúo y después de actuar obtengo unos resultados. Cuando realmente el círculo sería actuar. Durante la actuación veo los resultados y después de los resultados, con los resultados que veo, me aumenta la motivación y esto se retroalimenta. Acción, resultado, motivación. ¿Sí? Totalmente. Bueno, y aparte creo que es algo que se está repitiendo mucho en los invitados que traemos, que es este tema, el de accionar siempre. O sea, si tienes dudas, acciona igualmente. Luego ya valorarás y se hará. Totalmente. Yo quería hacerte una pregunta que creo que quizá la has medio contestado, que es ¿cuánto tiempo recomendarías meditar por sesión? Que imagino que será dependiendo en el nivel en el que estés, ¿no? Sí, también el tiempo que le quieras dedicar realmente en tu día a día no es igual. Dependiendo de las prioridades que tenemos, cada uno tenemos una vida familiar, una vida laboral, entonces dependiendo de lo que cada uno quiera darle a esa práctica, el tiempo que le quiera dar a esa práctica, decidiremos. Yo, por ejemplo, me despierto antes para tener mucho más tiempo para eso que para mí es imprescindible, que es el autocuidado mental mío y el autocontrol mío. Entonces, sí que recomiendo en una fase inicial empezar con duraciones breves. No hay estudio que dicen este tiempo todavía, al día de hoy, este tiempo es el necesario para encontrar X beneficio. Entonces, se habla mucho de esos famosos 10-15 minutos, pero todavía no están muy bien estudiados. Entonces sí, empezar con 10-15 minutos, guiados, tumbados, y luego ir progresando poquito a poco, como cada cosa. O sea, no se sabe si consigo meditar durante más tiempo, obtendré mayores beneficios. Obvio. Aquí entramos en un campo fascinante, que es la neurociencia, ¿vale? Aquí mi mayor referente en España es Nazaret Castellano, que, bueno, una diosa. Tiene un libro muy guapo que es La neurociencia del cuerpo, y ella ahí dice, bueno, no solo ella, pero como referente, ella... Abro melón, ¿eh? Dale a tope. Dentro de nuestro cerebro tenemos 86.000 millones de neuronas.
Ni una ni dos, 86.000 millones, ¿vale? Esas neuronas se comunican entre sí, ¿sí? A través de disparos eléctricos. Se van cargando de electricidad, de energía, y cuando han alcanzado su máximo potencial eléctrico, ¡paf!, disparan, ¿vale? Y otra neurona que ya tiene la rama lista para recibir ese disparo, acogerá ese disparo y habrá una conexión neuronal. Así es como nacen las ideas, como nacen los movimientos, cómo funcionamos, ¿vale? Esas neuronas, digamos que disparan X veces al segundo. Y esas X veces al segundo se han cifrado, se han descrito como lenguajes neuronales, ¿vale? Tenemos 5 lenguajes neuronales, es decir, 5 velocidades diferentes a las cuales las neuronas se comunican con las otras. ¿Sí? ¿Me he explicado bien? Ok. Los lenguajes neuronales van de los más bajitos, de los más lentos, a lo más rápido, dependiendo de la tarea en la que estamos. ¿Sí? Si tengo por ejemplo, si estoy en un estado de reposo, tendré una actividad neuronal, un lenguaje neuronal muy bajito. Cuando estoy en una actividad de muchísima concentración o de movimiento, por ejemplo, rápido, ahí tengo que vibrar muy alto, porque tengo que hacer cosas ya, ahora, ¿sí? Vale. Van de delta, teta, alfa, beta y gamma. El más lento al más rápido, ¿vale? El estado de default del cerebro, de serie, cuando nosotros estamos sin la red neuronal por defecto en acción, que son toda ese bombardeo de pensamiento que no llegan, ¿sí? Cuando no tenemos ese bombardeo de pensamiento, estamos en un ritmo alfa. Nuestras neuronas disparan entre 8 y 12 veces por segundo, ¿vale? Ese estado alfa, ese ritmo alfa, antes se relacionaba solo con estado de relajación total. Últimamente se ha empezado a ver que cuando nos concentramos en estado de toma de atención, vuelven a vibrar las neuronas en un ritmo alfa. ¿Qué pasa cuando meditamos? Sobre todo la meditación del mindfulness, muy relacionada con la respiración, que nuestras neuronas ritmo alfa aumentan. Al aumentar la neurona ritmo alfa, esa que hacen, inhiben la demás zona del cerebro que nos envían distracciones, que nos envían pensamientos, nos envían emociones. Le crean como una barrera y dicen, no, yo quiero estar aquí ahora. ¿Sí? Es el principio del mindfulness, estar aquí ahora, vivir el presente. Entonces, claro, vibrando en alfa, produciendo ese aumento de las neuronas que vibran en alfa, aumentaremos nuestra atención, disminuirán nuestras distracciones. Entonces ahí sí, contesta tu pregunta, cuanto más medito, más me acostumbro a estar en alfa, más neuronas crearé que vibran a ritmo alfa, menos distraído seré por la vida. Ha sido larga, pero... Brutal. ¿Sí? Brutal. Yo no conocía absolutamente nada, o sea, sí que conocía los diferentes niveles de frecuencia a los que vibramos. Bueno, que vibra el cerebro, ¿no? Realmente es, pero no conocía todo lo demás, o sea, me parece fascinante. Piensa que la neurona alfa, por ejemplo, crecen durante la infancia, adolescencia, ¿sí? Y luego se van perdiendo con la vejez. Por eso empezamos a olvidarnos de cosas, ¿sí? ¿Cuánto de importante sería la meditación para aumentar ese estado cognitivo, de atención, de memoria? Porque no dejamos que las ondas alfa mueran, ¿sí? ¿Qué pasa también? Cuanta más horas de meditación acumulo, se le llama meditador experto, ¿no? Después de 10.000 horas de meditación estamos hablando, o sea que imagínate una vida entera prácticamente, ahí sí que las neuronas alfa se van del cerebro. ¿Por qué? Porque he llegado a un estado de atención tal que yo soy capaz por mí mismo de anular todos los estados distractivos de mi cerebro. Entonces la neurona alfa ya no la necesito, ¿sí? Pero eso, repito, después de 10.000 horas de meditación, de práctica. Sí. Brutal de horas, claro, un número brutal de horas. Y yo desde aquí quiero hacer un pequeño llamamiento, solo por lo que acabas de comentar, el simple hecho de comer y saborear la comida. O sea, que es algo que creo que podría ayudar a la gente de decir, pero no comas. Bueno, o sea, come y saborea la comida. De hecho, es una de las prácticas del mindfulness, el saboreo se llama. Y está muy relacionado con la alimentación consciente.
Es Una friki de la alimentación consciente. es una alimentación donde se usan todos los sentidos. Desde que, yo qué sé, desempaqueta el producto, ya el sonido del paquete del producto, el tacto del producto mismo, el olor, yo qué sé, el color, por supuesto, todo lo que ve, el estar totalmente presente en la preparación de un plato, de una comida, de un producto final, hace que el sabor mismo cambie. Y luego, claro, también al comer, toda la digestión también cambiaría. Y eso ya ustedes son mucho más informados que yo, pero al hacer una digestión consciente, con la masticación lenta y prolongada, pues ya sabemos que es muy beneficiosa como técnica. Totalmente. Sí, yo soy una friki también de alimentación consciente, sí, totalmente. Más o menos ya creo que lo has respondido, pero ¿tú crees entonces que la meditación puede ayudar a las personas que han perdido esa capacidad de concentración? ¿Le puede ayudar a recuperarla? Totalmente de acuerdo, sí, porque eso, literalmente en el cerebro van cambiando cosas mediblemente a nivel de biología. De hecho, se ha encontrado crecimiento y aumento de la estructura de la corteza prefrontal, que la corteza de la toma de atención, la corteza la área relacionada con la intención, ¿sí? La que se le dice el área de la madurez de una persona. Y se han también visto disminuciones y reducciones de la área de la amígdala, que es una zona del cerebro que está muy relacionada con las emociones, sobre todo con la negativa, con el miedo o con las decisiones instintivas, está muy relacionada con el cerebro reptiliano, ¿sí? Entonces, claro, si aumenta la capacidad de tomar atención a lo que yo quiero y disminuye el instinto, seré una persona mucho más consciente. Espero haber contestado. Sí, genial. Qué guay. Yo haciendo los deberes, que he indagado tu Instagram un poco, aunque realmente soy bastante fan y siempre lo miro, he visto que también hablan mucho de la respiración. Ya repito lo mismo, hemos tenido varios invitados de que hacen mucho hincapié en el tema de que la respiración es muy importante. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Un mundo muy grande, lo de la respiración también. Hace pocos días saqué un Threads, que ahora está muy de moda, dije esto, lo que realmente y únicamente podemos controlar en nuestro día a día es la respiración. O sea, somos dueños solo de la respiración y a través de la respiración todo sucede y todo ocurre. Por ejemplo, estamos muy sujetos a estados emocionales, ¿sí? Y también a cambios a nivel biológico físico. ¿Cuánto de importante es el oxígeno en esos cambios biológicos en el cuerpo? Prácticamente en casi todos, ¿sí? O sea, si funcionamos es porque llevamos oxígeno dentro, ¿no? Vale. A nivel emocional y psicológico o cognitivo, imaginémonos, por ejemplo, en un estado de ira, de enfado. ¿Qué hacemos? ¿Sí o no? Se respira. Sí. Entonces, la respiración es una herramienta tan potente que nos puede, por sí misma y por definición, anclar al momento presente. Cuando nosotros nos enfadamos, estamos en un estado emocional alterado, es porque no estamos en el acontecimiento presente, sino que ya estamos viviendo una experiencia que no existe. O estamos en el pasado o estamos ya preocupándonos para el futuro. Muy importante la diferencia entre preocuparse y ocuparse. Eso es lo que nos enseña el mindfulness, ¿no? Ocuparte del presente, no preocuparte del futuro. El pasado nos lleva a la depresión, a la tristeza, el futuro nos lleva a la incertidumbre, al miedo, a la ansiedad. Entonces, a través de la respiración, a que no existe una respiración pasada, no la puedes vivir. Y no existe una respiración futura, todavía no ha sucedido. Entonces, solo a través de la respiración puede estar aquí ahora.
Si conscientemente conecta con tu respiración, ¿cuántas veces respiramos conscientemente en nuestro día a día? ¿Quién respira conscientemente en nuestro día a día? Y eso que venimos al mundo cuando empezamos a respirar y nos vamos cuando acabamos de hacerlo. O sea, tan de importante es la respiración. Hay que cuidarla. Es más, leí una frase que me impactó muchísimo que decía: la vida es el tiempo que pasa entre respiración y respiración. Dice, porque si dejas de respirar, se acabó la vida. Totalmente, totalmente. Y luego, obvio, también está un tema un poquito más técnico ya, y entramos a hablar de patrón de respiración, de esquema respiratorio. Y ahí se abre otro mundo. ¿Hay alguna forma correcta de respirar? A ver, tema para empezar con la nariz. Con la nariz, importantísimo, ¿sí? Si queremos llevar aire puro, limpio, nutritivo y, yo qué sé, realmente oxigenante a los pulmones, necesitamos respirar por la nariz. La boca está hecha para tragar, ¿vale? En la nariz tenemos muchísima estructura y muchísima más zona facilitadora y proceso facilitadora que nos lleve ese aire puro y limpio que realmente necesitamos para que toda la biología y la magia de las reacciones del cuerpo ocurran, ¿vale? Viniendo del mundo de la readaptación deportiva, yo considero que sí hay 3 esquemas respiratorios claves, 3 patrones de respiración clave, pero que luego la respiración al final es una. 2 puntos, ¿vale? Y empiezo. Los 3 patrones de respiración fundamentales son el diafragmático, ¿sí? Con el que nacemos. Luego está el torácico y luego está el clavicular, ¿vale? Según vamos perdiendo uno, va empezando el otro, ¿sí? Vamos perdiendo funcionalidad en uno, va empezando el otro. Perdemos funcionalidad en el segundo y acabamos con el tercero. Si no somos capaces o somos conscientes del patrón de respiración que estamos utilizando, podríamos llegar a crear desequilibrios serios en nuestro cuerpo y en nuestra función como individuos humanos, ¿vale? ¿Cómo funciona? Me preguntarán, ¿no? El patrón de respiración diafragmático y... A ver, durante la inhalación, imaginémonos el diafragma como si fuera un techo redondo, ¿no? Una bóveda, ¿sí? Que está dentro de las últimas 3 costillas, ¿vale? Durante la fase de inhalación, es decir, de toma de aire, el diafragma se contrae y al contraerse, desciende, ¿sí? Eso funge como de pistón, de presión, hacia las vísceras y la lleva hacia abajo, ¿vale? Si yo empujo las vísceras hacia abajo, tendré que tener algo que las retiene, ¿vale? Que es el suelo pélvico, ¿sí? Una vez que yo tengo el diafragma que empuja, el suelo pélvico que retiene, la única forma que tiene el cuerpo para no explotar por dentro, para poder gestionar esa presión, es ceder hacia adelante. Entonces vemos que la barriga se expande, la pared abdominal cede en excéntrico, técnicamente, ¿sí? Los oblicuos, el transverso y el recto abdominal ceden en excéntrico hacia adelante. Entonces, si vamos a ver una respiración diafragmática en camilla, veremos que lo que se mueve es la barriga, ¿sí? Y las últimas 3 costillas, pero no hay una expansión torácica tal, ¿vale? El segundo patrón, cuando ya no me gusta la palabra problemas, pero por problemas físicos o por desconexión, ¿sí? Por lo que nos lleva a ser nuestro día a día, hemos perdido ese tipo de patrón o por un bloqueo del diafragma, que también es un caso, empezamos con, si la barriga no se puede mover, empezamos a bloquear el diafragma y para expandir y llenar nuestros pulmones de aire necesitamos abrir nuestra caja torácica. Y ahí empieza el patrón de respiración torácico, ¿sí? Se ve mucho, por ejemplo, en personas con sobrepeso, ¿sí? Muchísimo. ¿Por qué? Porque ya tiene una disfunción de la pared abdominal debido al exceso de grasa, debido a la poca función de la musculatura abdominal. Entonces empiezan a levantar la caja torácica. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces respiramos en nuestro día a día? 23.000 más o menos. Unas 16 veces por minuto, ¿sí? 23.000, un ser humano bien, ¿sí? Saludable. De media, digamos. Claro, en la caja torácica, igual que en cualquier otra parte del cuerpo, hay músculos, ¿sí?
un músculo respiratorio clave, igual que el diafragma, es el pectoral menor, ¿sí? Que está aquí en la caja torácica. Empieza empieza origen, ¿sí? Más medial, está en la 3, 4 y quinta costilla, tercera, cuarta y quinta costilla, y su inserción, la parte más distal, está en la apófisis coracoide de la escápula, ¿vale? Imagínate que yo reproduzco ese movimiento 23.000 veces al día. Son 23.000 repeticiones de pectoral menor. ¿Qué le sucede a un músculo que yo entreno 23.000 veces al día? ¿Cómo se pone? Rígido, ¿sí? Imagínate 23.000 series de bíceps. ¿Te queda el bíceps así? ¿Sí o no? Sería justo. Claro, cuanto más muevo algo, dependiendo del rango en el que lo haga, más rígido, más tónico, ¿sí? Se queda. Vale, ahora, para moverse una articulación necesitamos de un punto fijo y un punto móvil. Para un músculo se contrae si tiene un punto fijo y un punto móvil. Ahora, esta no la podemos levantar tanto porque si no perderíamos toda la zona lumbar y tal cual, y entonces empezaríamos con otros dolores, o con otros problemas. Si yo mantengo el pectoral menor fijo a mis costillas, lo que sucede si se acorta es esto. Se lleva la apófisis coracoide de la escápula, ¿sí? El hombro me va ante pulsión y empezamos a ver ese síndrome cruzado superior que tanto conocemos, ¿sí? Es un patrón muy disfuncional, ¿vale? Y que el 90% de las personas, pues, la vemos por la calle con los hombros hacia adelante, ¿sí? Adelantado. ¿Qué sucede? Una vez que ya la pared abdominal es disfuncional, la caja torácica está comprimida, ya esto no tiene más capacidad porque no lo trabajo o no soy consciente de lo que me está pasando, ya estamos con los hombros en rotación interna, el tórax deprimido, ¿sí? Y ya pierdo capacidad pulmonar, empiezo a buscar aire más hacia arriba. Y empieza el tercer patrón, que es el clavicular, ¿sí? Levantamos la clavícula y empezamos a respirar con lo esternocleidomastideo, con lo escaleno, musculatura superficial del cuello, ¿sí? Que está hecha para moverse, no para respirar, no para sostener, no para hacer 23.000 repeticiones diarias, ¿vale? Y entonces cuando esto se pone rígido, ya tengo esto rígido, que es disfuncional, esto que es disfuncional y rígido, que no se mueve, esto lo pongo rígido, soy un cacho de madera y además con muchos dolores cervicales. Algo rígido, si yo lo muevo, se rompe. Imagínate un vaso de cristal, es rígido, si se cae, se rompe, ¿sí? Necesitamos el justo mix entre trabajo y relajación. Si yo esto lo trabajo 23.000 veces al día y nunca lo muevo en otro rango, no lo relajo o no le doy fuerza, pues me empiezan los dolores cervicales y todos los problemas de migraña y todo lo que está relacionado con esto. Y aparte, yo no soy un entendido de esto, pero entiendo que quizá conforme va subiendo la respiración, la capacidad de oxígeno es menor, o sea, oxigenas... Correcto, claro. Cuando pierde capacidad pulmonar, pierde capacidad de absorber oxígeno. Y ahí las enfermedades... Imagínate. Por eso es tan importante, por ejemplo, en enfermedades de EPOC, ¿sí? Crónicas pulmonares, restablecer patrones correctos de respiración. Muy importante. Hay muchos ejercicios de diafragma, de suelo pélvico, de pared abdominal, muchísimo. Y el transverso ahí un músculo clave. Y además otra cosa muy bonita, si puedo alargarme un poquito, ¿sí? Imaginémonos siempre ese diafragma como techo redondo, ¿no? Si abrimos una imagen y vemos el diafragma, veremos que sostiene el corazón, ¿sí? Como el corazón se apoya encima del diafragma, ¿vale? Entonces, durante la inhalación, que hemos dicho que ese diafragma se contrae y desciende, ¿el corazón qué hace? Amplía su volumen, ¿sí? Se expande. ¿Eso qué emana? Emana una señal para el cerebro y le dice, envíame más sangre porque me estoy expandiendo y me quedo sin el volumen necesario de sangre dentro. Entonces se activa el sistema nervioso autónomo simpático, ¿sí? El que nos acelera. Inspiración, aceleración. Durante la exhalación, el diafragma vuelve a subir porque se relaja, el volumen del corazón vuelve a disminuir porque está comprimido y entonces al cerebro le envía la señal de para de enviar sangre porque si no exploto. Entonces se activa el sistema nervioso autónomo parasimpático y nos relajamos. Por eso sería tan importante alargar la fase exhalatoria.
cuanto más alargo la fase exhalatoria, más me relajo. No, masterclass brutal, porque si las personas se dieran cuenta de lo importante que es, sobre todo a nivel, yo por mi conocimiento a nivel de enfermedad, de la falta de oxígeno en el organismo, si supieran eso y lo que acabas de explicar les haya quedado lo suficientemente claro, se lo tienen que empezar a tomar en serio este tema. Yo considero que una vez al día sería como deber respirar conscientemente. Que aquí voy. ¿Cuántas veces al día recomendarías hacer esta práctica? A ver, si volvemos un momento al mindfulness y a su ejercicio base, que es la meditación centrada en la respiración, yo diría que una vez al día como mínimo. Luego, si todas las veces que tú te des cuenta de que estás desconectado de tu respiración o estás en el sofá mirando Netflix, lo que sea, no sé si se pueden decir... Sí. ¿Sí? Vale, no lo sé. Imagínate que yo estoy desarrollando una tarea o estoy en paz, tranquilo, haciendo scroll con mi móvil, con mi Instagram y miro hacia abajo y veo que mi barriga no se está moviendo y que se me está levantando la caja torácica. O estoy con el móvil aquí y veo que el móvil se mueve. Pues ya me puedo dar cuenta, si sé todo esto, que tengo que revertir ese patrón, porque si no es disfuncional, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces al día? Obviamente, el respirar es un acto automático e involuntario, pero cuanto más conectado estemos y cuantas más veces sea capaz yo de darme cuenta de que estoy haciendo algo que no es beneficioso para mi salud, mejor va a ser. Obviamente no voy a estar pendiente todo el día de mi respiración, pero una vez al día párate y mira cómo respira y sé consciente de los cambios y de los beneficios que produce una respiración correcta y conectada. Sí, quizá ese momento que estamos en la cola esperando a que te atiendan o que vayas a pagar en el supermercado o cualquier momento así, ¿no? Que en vez de la gente lo primero que hace es ¡bum!, saca el móvil. Pues en vez de sacar el móvil, traer un poco a la mente ese momento de decir, mira, voy a aprovechar y voy a intentar respirar lo más consciente posible. Totalmente de acuerdo. En cola al supermercado o un atasco de tráfico, lo que sea. ¿Por qué? Porque la respiración consciente ayuda a bajar tu nivel de ansiedad y de estrés. Entonces, la cola es como el no saber esperar, el querer acabar ya, el querer tener nuestra recompensa siempre allí. Amazon Prime, ya que estamos con los nombres. Y el respirar te ayuda a bajar ese estado de deseo, de querer llegar a de tener esa obsesión de alcanzar tu objetivo ya. Respira, relájate. La vida es aquí, no allá. En tus redes sociales también hablas del concepto flow o fluir, ¿no? Explícanos un poquito, ¿qué es y qué beneficios nos puede aportar? A ver, el estado de flow lo inventó un doctor que tiene un nombre impronunciable, te lo juro, yo lo llamo Mihaly, porque no sé si es el apellido o el nombre, no lo sé, pero Mihaly, ¿vale? Y el estado de flow es esa capacidad que tenemos, todo ser humano, de estar totalmente absorto en una tarea, donde nada más cuenta y nada más importa alrededor nuestro, ¿sí? Y que obviamente nos lleva a enfocarnos y a disfrutar de esa tarea, sin tener distracciones. Durante el tiempo de flow, notamos como que el tiempo vuela. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos trabajando, iba a decir, pero leyendo, haciendo una actividad que nos gusta, y nos estamos como, ¡guau!, ha pasado un montón de tiempo y no me he dado cuenta. Pues ha entrado en ese estado de fluir, ¿vale? ¿Qué se necesita para entrar en un estado de flow? Se necesita de una tarea que sea lo suficientemente retante, ¿vale? Suficientemente retante, no demasiado, y acorde a nuestras habilidades. Si yo si me meto en una tarea que sea, que es demasiado retante y no tengo la habilidad necesaria para estar en esta tarea, caeré en el riesgo de
que esa tarea me abrume y que yo qué sé, que me frustro y abandono, por ejemplo. Entonces tiene que ser algo que te reta, pero que no vaya muy por allá de tus posibilidades, de tus habilidades. Así estarás más concentrado y tendrás como ese retillo de tengo que estar aquí, ¿sí? Ese es lo que se necesita para entrar en estado de flow. Antes yo pensaba que era la misma cosa que lo que en el mindfulness se llama presencia. Es decir, entro en un estado de flow, entro en un estado de presencia total. Y he descubierto que no. ¿Por qué? Porque el estado de flow está relacionado con el tener un objetivo. Yo voy a hacer algo, estoy en modo hacer. Mientras el mindfulness lo que nos enseña es, yo estoy en una tarea sin objetivo, vivo la tarea, vivo la experiencia, estoy en modo ser, la acepto tal y como es. No tengo un objetivo, la hago. Esa es un poquito la diferencia entre el flow y el estado de presencia. Igualmente, yo he leído el libro de Flow de Michael. Sí. Es dificilísimo, es verdad. Que lo busque la gente si quiere, porque va a flipar el apellido como es. Y habla de que el estado de flow sería el estado de felicidad máximo, ¿no? De una persona. Pero, o sea, todo esto viene porque acabas de comentar lo de la separación con el mindfulness. Pero cuando estás en un estado de presencia absoluta en mindfulness, también es un estado de felicidad para mí, que yo entiendo la felicidad como la paz absoluta. Totalmente de acuerdo. Entonces, claro, pero dos serían estados de felicidad absoluta, ¿no? Sí, con con la diferencia de que algo es para obtener beneficio y el otro es, si obtengo beneficio, bien, pero si no lo tengo, también es bien. Hostia. ¿Me explico? Qué bueno. Hacer, ser. Ahí está la diferencia. Tía, ya, muy bueno, ¿eh? Qué punto de vista más bueno, sí. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de tema, nos vamos ahora con dolor, pies, etcétera, que también eres especialista. De hecho, eres especialista en readaptación física. ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consiste y quién se podría beneficiar de hacerlo? Vale. Eso es una visión mía, ¿vale? Y es una visión, más que mía, es una visión que he ido desarrollando a lo largo de esos años. La readaptación, para mí, es la rama que está en el medio entre la rehabilitación, ¿sí? Y la preparación física, ¿vale? Es algo que está ahí en el medio. La rehabilitación te devuelve la capacidad de volver a moverte, la readaptación te dice el cómo y el cuánto, para poder volver a la disciplina deportiva o a la actividad de tu día a día cotidiana, ¿vale? La readaptación es apta para todo aquel individuo que haya sufrido una lesión y que quiera volver después de una lesión o una actividad, repito, del día a día, cualquiera ya sea, levantar tu hijo del suelo o levantarte de una silla, o a volver a ejercer un deporte, una disciplina y a cumplir con un gesto deportivo en concreto, por ejemplo, ¿sí? Eso son todas, o sea, cada uno de nosotros en realidad se puede beneficiar de la readaptación, ¿sí? Porque a diferencia de la rehabilitación, es una técnica, de hecho yo tengo mi propio método y la llamé recuperación propia, es una rama, una disciplina donde el sujeto mismo, el lesionado, el que va a hacer el trabajo. Mientras en la rehabilitación normalmente o el fisio o la maquinaria la que hacen el trabajo, ¿sí? Mientras en la readaptación es el sujeto mismo el que cumple con el trabajo. Vale, perfecto. ¿Sí? Ha quedado claro, creo. Cuando nos lesionamos, la verdad es que muchas veces creemos pues, que tenemos que parar, ¿no? Y no hacer nada, o nos dicen que tenemos que parar para dejar que la zona se recupere. ¿Cómo aconsejas tú tratarlo? Vale, aquí voy a ser contundente, ¿eh? Yo considero que el reposo absoluto es algo que está muy pasado de moda ya, ¿vale? Y que es una creencia de la que yo llamo limitante. Es un mito y que afortunadamente últimamente ha sido desvelado bastante, ¿vale? Pongamos de nuevo el sentido común. Si yo me lesiono, ¿sí? En una estructura, en una área dada, todo lo que está alrededor
de esa lesión va a ser disfuncional. Se va a poner muy rígido para proteger lo que acaba de ocurrir y se va a inmovilizar por sí solo, ¿sí? Entonces, si yo hago reposo absoluto, ya que sabemos que durante el reposo absoluto se pierde masa muscular, porque no lo estoy implicando, ¿sí? Entonces, yo estoy, en vez de favorecer el proceso de regeneración, de recuperación, de velocizarlo, lo estoy ralentizando, ¿sí? El reposo absoluto me lleva a perder masa muscular, perder más funcionalidad, perder más velocidad, más potencia, más todo. Yo siempre aconsejo en todo lo que sea posible, en la capacidad que cada uno tenga, en la posibilidad de que uno tenga, dada por cada lesión y cada caso, volver a moverse lo antes que se pueda. Hay miles de estrategias hasta para hartos fantasmas. O sea, estamos hablando de estrategias como la imaginación motora, donde el camino neuronal, neuromuscular, la conexión neuromuscular, la sinapsis, es la misma. Entonces, si yo estoy moviendo si yo estoy pensando mover un arto que realmente no soy capaz de mover porque tengo una lesión, realmente mis neuronas siguen haciendo ese entrenamiento, ese camino. Entonces ya es como que no estoy perdiendo toda mi función porque mi cerebro todavía la tiene, la estoy entrenando, ¿sí? Obviamente todo esto siempre bajo la supervisión de un profesional y que todo esté bien pautado, por supuestísimo. El movimiento favorece y ayuda los procesos de regeneración y de recuperación. Y es más, nosotros tenemos, por ejemplo, en fase de dolor, ¿vale? Tenemos unos receptores en toda la zona de nuestro cuerpo, todas las células tienen varios receptores, ¿vale? Los receptores del dolor se llaman nociceptores, ¿vale? Fíjense que para inhibir los nociceptores solo sirven otros receptores, que son los receptores del movimiento, los mecanorreceptores, lo que se activan cuando recibimos un estímulo mecánico. Es decir, el movimiento inhibe el dolor. Flipas. Y justamente hablando de lesiones, ¿crees que el dolor se trata de forma distinta actualmente a hace unos años? Sí y no. Sí y no. Sobre todo en los centros de salud pública, sigo viendo y sigo escuchando en consulta todos los días, pues, que yo considero que hay muy poco tiempo en la salud pública para dedicarlo a la educación, al dolor y a la lesión, a lo que viene siendo la patomecánica, ¿no? Y claro, por eso los pobres médicos están muy propensos a recetar antidoloríficos y a utilizar, o por falta de información, o por falta de actualización, o por tiempos, remedios que son ya obsoletos, digamos, para la ciencia moderna. Esto nos lleva a una persona que no sepa mucho de biología y de anatomía, o no esté muy conectado consigo mismo, le lleva a una kinesiofobia, se llama técnicamente en términos técnicos, a un miedo al movimiento, ¿vale? Si a través de un diagnóstico me dicen que el reposo es la mejor medicina y que me tengo que tomar una pastilla y que no me tengo que mover, pues yo menos me muevo y menos favorezco los procesos para que yo vuelva a ser igual de fuerte y igual de eficiente y funcional que era antes de lesionarme, ¿vale? Pensemos, por ejemplo, al doctor Mirkin, que era el que inventó el método RICE. Rest, Ice, Elevation, Compression, Rest, Ice, Compression, Elevation. O sea, el usar el hielo, la compresión, la elevación y el reposo total tras una lesión traumática, ¿sí? ¿Traumática o no traumática? Yo he jugado a fútbol 20 años y cada vez que se me hinchaba algo, hielo, pum, hielo, hielo, hielo y hielo. El doctor
Mirkin, esta técnica la sacó en el 1978, ¿vale? O sea, la patentó en el 1978. Estamos en 2024 ya, ¿vale? La ciencia saca estudios, mucho estudio y muchos metaanálisis todos los días, y el mismo doctor Mirkin en 2015 salió y dijo que ya su técnica se ha quedado obsoleta. Él mismo, ¿vale? Es real que en casos muy agudos de lesión traumática, que no es una lesión, es una lesión traumática, sí que el hielo es aconsejable. Y sí que una línea guía por un hueso puede ser una herramienta valiosa, pero siempre de forma aguda, muy pocos días, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, cuanto más inmovilizo algo, cuanto más inhibo algo, más capacidad funcional pierdo. El hielo, la inflamación que ocurre, siempre es sentido común. Cuando te lesionas, cuando se lesionan, ¿el cuerpo qué hace? ¿Cómo se pone? ¿Caliente o frío? Caliente. Estado inflamatorio. Es natural, o sea, ocurre por naturaleza, ¿vale? Entonces, si yo quiero favorecer lo que la naturaleza ya me está dando, ¿qué tengo que hacer? Movimiento, calor, ¿sí? O ayudarme con esterilla, con bolsa del agua caliente, lo que sea, o sea, favorecer ese proceso de inflamatorio. ¿Por qué? Porque la inflamación es un proceso necesario. Necesario. Si yo no tengo inflamación, no tengo cicatrización y no tengo recuperación. Porque el calor ayuda a llevar nutrientes, el calor es caos, es energía. Si yo necesito recuperar algo, necesito energía en esa zona, ¿sí? Si yo inhibo ese proceso poniendo hielo, pues ya no lo va a haber. Me recupero mucho más tarde y caigo en riesgo de recaída, ¿sí? Porque no habré pasado por todos los procesos en los que tengo que pasar. Quizás es importante separar la inflamación de bajo grado que hablábamos antes a la inflamación aguda, porque las personas que que nos estén escuchando y que no sepan sobre esto, pues es importante que no es los mismos tipos de inflamación. No. Una es más interna y poco visible, la otra es mucho más visible. Cada uno sabe que cuando se da un golpe pues se le hincha la zona. De esta inflamación estamos hablando en ese caso. Que hoy esa inflamación es favorable, la aguda, y la de bajo grado no es favorable. Para nada. Para nada. En tu perfil también hablas sobre que, bueno, el dolor y los síntomas en alguna parte de nuestro cuerpo puede ser que la raíz no esté ahí, sino que venga de otro sitio. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco qué quieres decir con esto? Vale. Cuando hablo de esto, me refiero a que solemos echar la culpa, que la culpa no es un concepto que me gusta mucho, la responsabilidad de nuestro dolor a una lesión o a una zona en concreto que nos está doliendo en ese momento, cuando realmente no hay una relación directa entre dolor y lesión. No la hay, ¿vale? El síntoma, que es lo que nos produce dolor, y no siempre, porque muchas veces una cosa es el dolor nociceptivo, que depende de los receptores, y otra cosa es el dolor nociplástico o neuroplástico, ¿sí? Que es el que depende del sistema nervioso central, que es el más crónico. Porque un dolor puede ser agudo y nociceptivo en un tiempo dado, pero claro, las estructuras se regeneran, se recuperan. Si yo sigo con la idea de que tengo un dolor, de que esto no lo tengo que mover, de que esto no lo tengo que hacer, porque me han dicho que si no voy a peor, que me voy a volver a lesionar, entonces allí en el cerebro empiezan a crearse varios circuitos retroalimentados por el miedo de no moverme, me hago más frágil y cuando me muevo mal y me vuelvo a hacer daño otra vez. El síntoma solo es el resultado de una serie de factores, ¿sí? Pensemos que el dolor es una experiencia subjetiva, multifactorial. Depende de muchísimos factores. El mecánico es solo uno. Psicológicos, biológicos, sociales. Hay 1.000.000 de factores que conforman y componen la experiencia subjetiva que es el dolor, ¿vale? Entonces, saber que yo tengo un dolor en una zona no quiere decir que esa zona es la que me ha causado el dolor. Esta zona es el final, el resultado de todo lo que me está ocurriendo. Por eso es tan importante ir a buscar la causa de este dolor,
¿sí? Y ahí entra la valoración y la exploración física en mi campo, o yo qué sé, el estudio nutricional y biológico, o el estudio psicológico y psíquico de una persona, ¿sí? Las causas podrían ser muy variadas, por ejemplo, para un dolor lumbar, ¿no? Que es lo que más frecuente es, ¿sí? Un lumbago. El 80% de la población mundial sufre de dolor lumbar inespecífico, ¿vale? O sea, es una muy amplia gama de sujetos. Y claro, eso tiene muchísimas causas, muchísimas, de una disfunción muscular, de un pie disfuncional que acaba desarrollando varias compensaciones, de un patrón de respiración alterado, porque la lumbar está ahí, ¿sí? Y claro, no puedo achacar la culpa a mi musculatura lumbar. Aquella, la pobre, está haciendo lo mejor que pueda, ¿sí? Vamos a estudiar y a ver cuál es la causa, vamos a cuidarnos en el complejo porque somos uno con todo, y vamos a ver cómo solucionamos a través de todo ese dolor que tenemos. Hay mucha gente que no se puede mover de la cama porque tiene una hernia discal, y hay gente que tiene varias y solo se dan cuenta después de una autopsia, después de que se ha muerto, que tenía tanta hernia, ¿sí? O yo qué sé, hay estudios de nuevo, de rotura del tendón del supraespinoso, donde, porque va ocurriendo mucho más a menudo conforme vamos envejeciendo, ¿sí? A muchos sujetos asintomáticos y otros sintomáticos. O sea, la misma rotura no quiere decir que provoque dolor en una persona o no lo provoque. A medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo masa muscular, que es la famosa sarcopenia. ¿Crees que esto afecta negativamente a nuestra salud? Por supuestísimo. Yo digo siempre que la masa muscular es un seguro de vida. Muy, muy, muy grande. O sea, es que estamos muy acostumbrados a pensar que el músculo pertenece solo a los culturistas, a la gente que levanta pesa o que va al gimnasio. El músculo es función. O sea, yo para caminar necesito... Hemos visto que para respirar necesito músculo. Para caminar necesito músculo. Si me quiero levantar de una silla o de un sofá, necesito músculo. Si yo no le doy... El músculo necesita dos cosas fundamentales para seguir estando ahí, ¿sí? Una es la proteína, o sea, la componente de lo que se hace el músculo, que la cogemos a través de la dieta, ¿sí? Y la otra es el movimiento, el estímulo mecánico. Esas dos cosas son imprescindibles, porque sabemos que por biología, conforme vamos envejeciendo, perdemos inexorablemente masa muscular. Eso es así, es un dado, ¿sí? Entonces, la única forma que tenemos para no perderlo, para no perder función, ¿sí? Para no pararnos, para seguir moviéndonos y haciendo lo que nos gusta hacer en la vida, necesitamos de estos dos estímulos, proteína y estímulo mecánico, movimiento, ¿sí? Claro, el cerebro funciona de una forma que los americanos le llaman if you don't use it, you lose it. Es decir, si no lo usas, lo pierdes. Entonces, yo considero que es muy importante mantener un estímulo mecánico y una base alimenticia óptima para no perder función conforme vamos envejeciendo, y también es muy importante un estímulo a nivel de velocidad, ¿vale? Ya aquí entramos en otro campo un poquito más técnico. Si pensamos, por ejemplo, que envejeciendo, ¿cómo se mueven los adultos mayores? Lentitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conforme vamos envejeciendo, las primeras fibras, el primer tipo de fibra muscular que se pierde son las fibras 2X, ¿sí? La que está relacionada con las contracciones rápidas. Por eso vamos haciéndonos más lentos día tras día, ¿vale? Entonces es muy interesante entrenar con las personas mayores, con los adultos mayores, el tema de la velocidad de ejecución de un movimiento. Cuando yo gano fuerza, gano velocidad, y a través de la velocidad gano potencia, ¿sí? Por física. Entonces una persona mayor, además de ser más fuerte, ser más veloz, más rápida, más potente, se verá con más equilibrio, con más estabilidad,
todo ese entrenamiento de fuerza, todo ese mantenimiento de masa muscular y con más vitalidad al final. Puedo hacer lo que pensaba que no iba a poder hacer, o puedo hacer lo que mi compañero de mi misma edad ya no puede hacer. Y estamos muy acostumbrados a que pensamos que si envejecemos, paramos de movernos, paramos de entrenar o paramos de ser funcionales, cuando es al revés. O sea, si no te mueves, envejece más rápido. Vale, y hablando de envejecer y de entrenar, ¿qué le dirías a las personas mayores que consideran que son demasiado mayores para entrenar? Que nunca hay una edad para empezar algo en la vida y que cuanto más mayor te haces, más importante es no perder esa funcionalidad para tener la mayor calidad de vida, tanto a nivel muscular, biológico, estructural, como a nivel cardiovascular también. El ejercicio, el entrenamiento de fuerza en específico, junto, por supuesto, al ejercicio aeróbico cardiovascular, son las mejores herramientas para mantener una calidad de vida óptima y evitar la mayoría de enfermedades que vemos en la sociedad odierna. Que son las no transmisibles. Por eso, ya sabemos la importancia de la epigenética y cómo funciona todo esto. Vale, eres bastante cuidadoso con la salud del pie, el movimiento, etc. Bueno, aparte, en cámaras no se estará viendo, pero nada más llegar a nuestro estudio de grabación, estás descalzado. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Porque creo que se le da muy poco bombo al contacto directo que tenemos con el planeta, que es el pie. Aquí soy muy friki de los pies, muy friki. Y no es en un término fetichista, pero en un término técnico, ¿vale? Eso mismo, pensemos que son nuestro primer contacto con el suelo. Son nuestra base, son la zona que primero se mueve antes que nada, ¿sí? Estamos totalmente desconectados de nuestros pies por el calzado convencional con las suelas de gomas que nos separan de la naturaleza, del suelo y de todas las sensaciones que podemos absorber y sentir a través de los pies. Pensemos que en los pies hay 200.000 esteroreceptores, es decir, hay una cantidad de órganos que nos envían informaciones al cerebro que son secundarios solo a las manos y a las bocas. Tenemos más recepción en los pies que en las zonas íntimas. ¡Buah! Para que vean. Pie y tobillo, digamos que son las bases de nuestros 5 puntos funcionales, de nuestras 5 articulaciones funcionales, ¿no? Si así la queremos llamar. Pie, tobillo, rodilla, cadera, la columna vertebral y luego la cintura escapular, ¿sí? Imaginémonos esos 5 puntos fundamentales. Pues el primero es el pie, la base, pie-tobillo, ¿sí? Si yo no le doy la correcta movilidad, funcionalidad, estabilidad, fuerza, funcionalidad al primer punto, ¿cómo voy a pensar que todo lo demás sea funcional? Si empiezo por ahí. Una casa se basa sobre los cimientos. Si los cimientos no son estables, ¿cómo va a estar el techo? ¿Cómo va a estar la cervical? De hecho, últimamente se está relacionando la salud y la funcionalidad de los pies con el bruxismo, con la salud bucal. O sea, al final somos un uno. No solo a nivel de biomecánico, si queremos entrar por ejemplo, en medicina china ya, los meridianos que empiezan en el pie terminan en los ojos, por ejemplo. O sea, pasando por varios órganos y terminan en la cara y la cabeza. O sea, hay mucha información sobre los pies en general, pero la sociedad de hoy en día está muy desconectada de todo esto. Y hay otra cosa que, eso lo he aprendido en los últimos años, el movimiento en sí nace siempre de la expansión y de la libertad, ¿sí? Por ejemplo, si algo restringido y constringido, ¿sí? Algo muy rígido, se puede mover muy poco. Si yo me quiero mover, necesito amplitud, necesito libertad.
a que no hemos visto nunca a nadie ir así por la calle, con las manos. Quitémonos las bambas y veamos cómo están los pies. ¿Cómo están los pies? Así, o peor todavía. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque utilizamos un calzado que no se adapta al pie. Es el pie que se adapta al calzado. Eso es clave entenderlo. ¿Sí? Y imagínate, por ejemplo, tener una mano dentro de un guantón de boxeo 8 horas diarias o más, que el tiempo que llevamos las bambas, durante 15 o 20 años. O en edad de desarrollo. O sea, ¿cómo se van a desarrollar todas tus demás estructuras partiendo de una base que es disfuncional? Es muy importante cuidar la salud de los pies, muy, muy, muy importante. Yo tengo una pregunta porque te vi justamente, creo que fue ayer, en redes, que trabajabas sobre una esterilla, ¿verdad? ¿Qué explicación tiene esto? ¿Por qué lo haces? La esterilla tiene como unos pinchos, ¿no? Y además de reactivar esos canales de energía, de flujo de energía, como una acupuntura, ¿no? Una reflexología plantar, donde tú vas moviendo y vas cambiando la dirección de tu centro de masa y vas, yo qué sé, experimentando varias zonas diferentes de contacto del pie. También tiene una función a nivel de eso, de sensaciones, ¿no? De voy fortaleciendo mis pies a ese tipo de estímulo. De hecho, sería muy interesante ir descalzo por la vida para, claro, si tenemos 200.000 esteroreceptores que nos envían 200.000 imágenes, sensaciones, experiencia al cerebro, yo qué sé, el agarrar hojas secas o el caminar encima del hielo o los carbones ardientes o yo qué sé, cristal, pensemos en los faquiros, por ejemplo. O sea, hay mucha situación por la que puede pasar un pie. Todas esas son información que el cerebro recoge, almacena y aprende. En el momento en el que yo no lo hago, ya estoy perdiendo conexiones neuronales. ¿Sí? Algo que aprendo conecta neuronas, tengo una memoria, tengo una creencia, tengo una identidad. Si no lo hago, lo pierdo y lo desconecto. Entonces, todas las sensaciones que yo no le estoy dando al pie, porque estoy 8 horas metido dentro de un calzado, calcetín y todo lo demás, yo le estoy quitando función al cerebro, no solo a los pies. Así de importante es. Yo me estoy quitando las bambas. No, pero sí que te prometo por lo que más quieras que lo voy a empezar a hacer, por lo menos por el piso. Y eso sí es muy importante. Y además luego, bueno, viene también el tema del grounding, ¿no? El que últimamente está muy de moda, pero que ya se estaba estudiando de hace muchísimo tiempo. El grounding no es nada más, o earthing, no es nada más que eso, el descalzarse y estar descalzo sobre suelo natural, ¿vale? Pero sobre suelo natural de verdad, no que debajo haya metropolitana o yo qué sé, o cualquier cosa, o tuberías, o sea, playa, montaña, ¿sí? Ahí es. ¿Por qué? Porque la Tierra, igual que nosotros, emite un campo electromagnético, ¿vale? Entonces, al estar conectados directamente en contacto con la Tierra, todo ese campo energético el cuerpo lo absorbe. Y esa energía de la Tierra es energía de más que tenemos que nos ayuda a bajar el estado inflamatorio, por ejemplo, porque ayuda al sistema inmunológico a funcionar, nos ayuda a bajar los niveles de estrés, nos induce mejor al sueño y mucho más beneficio. Claro, ¿quién no ha entrado en el típico río? Es que a mí me viene esa imagen a la cabeza, descalzas. Entras al río de una montaña que está súper fresquito. ¿Y quién no ha hecho esto con los pies? ¿Sabes? Es verdad, en la arena de la playa. En la arena de la playa. Sí, y es como que, como si el cerebro hiciera... Correcto, totalmente. Y piensa que hay vídeos ya con voltiómetros, ¿sí? De un tío, por ejemplo, que tiene el pie encima de su zapatilla, un electrodo está conectado al suelo y otro al cuerpo a través de la mano, ¿no? Y ve que cuando el pie está encima de la suela de la zapatilla de goma que desconecta el suelo del pie del cuerpo, no hay energía que fluye,
¿sí? El voltiómetro está en 0 y cuando quita el pie y toca el suelo, el voltiómetro sube a 60, ¿sí? O sea, hay un efecto real y medible de esa energía que fluye a través del cuerpo. Brutal, ya estoy... Claro. Lo primero es que te quites las bambas, eso al menos por casa. Importante. Yo es que ya voy descalza. Sí, o sea. al final, bueno, el calzado nace inicialmente con función de proteger, ¿sí? Luego lo hemos ido desarrollando conforme la sociedad nos quiso llevar hacia fines más atractivos y de moda y disfuncionales. Si tú quieres un calzado que te proteja, pues hay 1,5 millones de marcas de calzado minimalista que respeta la funcionalidad, la forma y la eficiencia del pie. Otra lesión así que yo creo que es común, si no tú me corriges, es la fascitis plantar. Entonces, cuando te la diagnostican y tal, pues te dicen que pares, ¿no? Que no hagas nada. ¿Hay algo que pueda ayudarnos, algún ejercicio que pueda ayudarnos a aliviar el dolor o ayudar a la recuperación antes? A ver, antes que nada, decir que la fascitis plantar, todo lo que termina en itis, científicamente es inflamación, ¿vale? Entonces hay una inflamación de la fascia que retiene la musculatura plantar del pie, ¿vale? La fascia, tal y como es, no tiene capacidad de contraerse por sí misma voluntariamente. Es un tejido viscoelástico, pero que no tiene conexión nerviosa, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede cuando a mí me diagnostican fascitis? Realmente es que la musculatura encargada de cumplir un gesto, de sujetar una estructura, no está cumpliendo con su función, no está ejerciendo su trabajo, y la fascia, que no está hecha por esto, se lleva toda la carga de los impactos diarios, de los pasos que damos en el día a día o de correr. Un tejido que no está hecho para soportar X carga o X repeticiones, pues al final se acaba inflamando, porque no está hecho para recibir tal nivel de estrés, ¿sí? Entonces, no hay un protocolo igual para cada uno. Siempre es importante, siempre, la valoración del por qué surgió esa fascitis plantar. Ahí, el pie es una estructura maravillosa que tiene 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 inserciones musculares, tendinio y ligamentosas. O sea, hay un mundo en el pie, ¿sí? Un mundo. Entrenamos muchísimo el bíceps, tríceps y pecho, pero los lumbricales y el flexor largo del dedo gordo, muy poquito. Vale. Igual que cualquier otro músculo, tienen capacidad de aumentar su volumen, aumentar su rigidez o aumentar su longitud, dependiendo de la disfuncionalidad de la musculatura o de la zona que no están ejerciendo su trabajo, pues la fascia se llevará más trabajo. Entonces sería interesante hacer varias pruebas, varios tests para individuar qué musculatura es la que está fallando, cuál es la musculatura que no está dejando cumplir el trabajo a esta musculatura que debería de cumplirlo y restablecer el patrón original y así relajar la fascia. Se suele dar la botellita con hielo, sí, vale. Pero no, realmente ahí es una disfunción de la musculatura. Es decir, el pie tiene muchos músculos, la fascia está trabajando porque la musculatura no está trabajando, o porque está demasiado rígida, o porque está demasiado blanda, ¿sí? Entonces, cuando una musculatura está en exceso de algo, hay una disfunción. Tiene que estar en su punto. Por eso es importante el ejercitarla, ¿sí? Tiene que estar en su punto. Si no está en su punto, hay alguna disfunción. Cuando empieza la disfunción, empieza la inflamación, y la fascitis es una de ellas. Bueno, luego está el tema de los juanetes, que es de población adulta mayor, ¿no? Pero bueno, no sé si también a otra edad pueden salir juanetes. ¿Hay también algún ejercicio o algo que pueda beneficiar a ayudar a paliar un poco el dolor que producen? Sí. Empiezo ya otra vez contundente diciendo que muchos de los casos que se diagnostican como juanetes no son juanetes, ¿vale? O sea, solemos escuchar, es que tengo juanetes. Espérate, ¿vale? Espérate. Porque el juanete es algo muy, muy grave donde el primer
dedo, el dedo gordo, está por encima del segundo. Es decir, es una disfuncionalidad, una deformación muy bestia, ¿vale? Hay casos de cambio de ángulos, digamos, muy resumidos, ¿sí? Que puede ser muy revertible a través de trabajar la musculatura. Pensemos que al final, hueso con hueso es una articulación, ¿sí? Entonces, si un hueso se mueve, la articulación, ¿por qué se mueve? Porque tiene una musculatura que se hace más tónica conforme la vas trabajando y vuelve a llevarla a una posición que nosotros decidimos. Entonces, en caso de tener un juanete, que es una disfunción, una deformación de una articulación, el trabajar la forma opuesta podría ser una forma muy excelente y eficiente para revertir esa situación, ¿sí? Obvio que depende de muchos factores también ahí también, porque sí que es verdad que todo empieza en el pie, pero también depende mucho, por ejemplo, está muy relacionado con la disfunción de los abductores de cadera, ¿sí? Es un tema bastante amplio, es decir, sí, es decir, ahí que no sabemos si nace primero el huevo o la gallina. Normalmente un juanete o supuesto juanete que no es genético y hereditario, ¿vale? Depende muchísimo de los hábitos, de dónde metes tu pie durante toda tu vida y durante tu fase de desarrollo, porque hay gemelos y gemelas que tienen la misma edad, mismo padre, misma madre, y hacen vidas distintas y tienen pies distintos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo desarrollan de una forma u otra. Otra condición así que es muy común es el pie plano, ¿vale? ¿Nos podrías explicar qué es, para los que nos están viendo que lo sepan, y bueno, qué problemas de salud nos puede generar? Vale, el pie plano es una condición disfuncional del pie donde el arco plantar, cuando hablamos de arco plantar hay tres, ¿vale? Pero el más importante es el longitudinal medial, el que está, digamos, en la parte interna del pie, el que sostiene la bóveda plantar, ¿vale? Ese es el arco plantar por excelencia. Cuando el arco plantar cede, se diagnostica pie plano. El pie plano básicamente es un cedimiento de los huesos centrales del pie, que son el astrágalo y el navicular o escafoide, ¿vale? Que ceden y entonces la musculatura que debería de sostenerlo no está cumpliendo con su función. Si yo tengo una musculatura debajo del arco plantar que cumple con su función, que está en su punto de rigidez, de tonicidad, el arco plantar se sostendrá, ¿sí? Es una bóveda que es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Imaginémonos siempre, por ejemplo, el arco de un arquero, ¿no? Así más o menos se puede representar el arco plantar. Cuando yo tiro la cuerda del arco, ¿qué estoy haciendo? Estoy almacenando energía, ¿sí? Cuando yo suelto la cuerda, esa energía, ¡boom!, se va a través de la cuerda a la flecha y la flecha se dispara a la máxima intención, ¿sí? Igual, cuando yo, antes de impactar con el suelo, necesito algo que me amortiguará y que absorberá esa energía. ¿Cómo lo hago? Formando ese arco plantar, ¿sí? Cuando entro en contacto con el suelo, ¡boom!, el arco plantar se deforma y a través de la energía que aquí tenía almacenada, el impacto de la fuerza reactiva del suelo se puede disipar en las articulaciones limítrofes, pero la mayoría se lo lleva el primer contacto. Cuando yo tengo un pie plano, toda esa energía yo no la puedo almacenar en la planta del pie, que es la estructura encargada de hacerlo. Se la lleva el tobillo, la rodilla, la cadera, la lumbar, ¿sí? Y así subiendo. Para volver a lo de antes, la disfuncionalidad del pie plano, que está muy relacionado con el juanete, ¿por qué? Porque ocurre normalmente una rotación interna del fémur, de la cadera, ¿sí? Rotación interna de la cadera, la rodilla se va a valgo, hay una rotación externa relativa de la tibia, eso es muy técnico, y una pronación del pie, es decir, el arco plantar cede hacia adentro, cuanta más presión tengo hacia adentro, más mi dedo gordo se verá direccionado hacia un juanete, ¿sí? Hacia una deformación, hacia una alteración. ¿Qué ha empezado antes, el juanete o la rotación interna de cadera? Hay que valorarlo y normalmente se suelen
trabajar con las dos cosas, es decir, los abductores de cadera y la funcionalidad de la musculatura del pie. He visto en tu perfil que tienes, bueno, que utilizabas a veces, o no sé si siempre, ahora nos lo dirás, separadores de dedos. ¿Esto para qué es? O sea, ¿qué función tiene y a quién le podría servir? Actualmente a todo el mundo. A todo el mundo. Igual que ir descalzo, igual que utilizar calzado minimalista. Los separadores nacen como ayuda externa. Sí, yo no soy muy partidario de la ayuda externa porque todo lo que es externo trae beneficio agudo, no a largo plazo, ¿vale? Mientras los cambios estructurales importantes son lo que nosotros, gracias a los estímulos internos y al trabajo nuestro, son lo que nos llevamos durante más tiempo, ¿sí? Si yo quiero cambiar la estructura de algo, tengo que acostumbrar los músculos a estar en una determinada posición, ¿sí? Tendré que trabajar esos músculos a estar en esa forma para que esa articulación se vea de esa forma, ¿vale? Si yo utilizo una ayuda externa, sí que puede ser una ayuda en una fase inicial, pero luego tendré siempre aparte que trabajar para mantenerla, ese cambio estructural, para mantenerlo. Los separadores no hacen nada más y nada menos que devolverle la estructura de nacimiento, de base, de serie del pie. Imaginémonos el pie como si fuera una mano. Cuando tú ves una mano, esta que es más limpia, se ven la estructura pasiva, ¿no? Que son, o activa y pasiva, que son los huesos y los tendones, se ven en línea. Cuando todo está en línea, se le dice que la articulación es funcional. Hay una cosa que la función depende de la forma, se le dice en anatomía, ¿sí? Si yo no respeto la forma de algo, la función se verá alterada. Es inevitable, ¿sí? Si yo tengo un pie con una forma alterada, la función de ese pie se verá alterada, ¿sí? Si el pie es como una mano, porque al final venimos de los gorilas y de los chimpancés, ¿no? Y ellos pueden agarrar ramas, pueden agarrar fruto, comida, lo que sea. Y todo tiene que estar en línea. Imaginémonos que ahora yo meto hacia adentro el pulgar de la mano, como si tuviera un juanete de mano, ¿no? Digamos, pierdo funcionalidad, ya no tengo la movilidad necesaria para cumplir todos los gestos que podría cumplir. Entonces, ¿qué hacen los separadores? A ayudar la progresiva recuperación de la estructura de base, de la forma de base. Además de, gracias al espacio que se crea, ayudar a llevar nutrientes a través de la sangre del sistema linfático para que todas las zonas obstruidas hasta entonces vuelvan a liberarse, vuelvan a fluir y vuelvan a ser más vivas, más funcionales. Problemas, por ejemplo, como el neuroma de Morton. No sé si... Bueno, el neuroma de Morton es prácticamente una necrosis, una muerte de un nervio que está entre el tercer y cuarto dedo del pie. Y eso la gente también se piensa que es hereditario, cuando realmente es porque el pie está tan oprimido y tan comprimido durante tantos años que ese nervio pierde función y el cuerpo ¿qué hace? Lo apaga. Y entonces ya no hay nervio. Y esta separación, perdón, esta separación de los dedos, o sea, ¿tú te la pones para estar por casa o hay algún tiempo concreto que se tenga que poner? O... Igual que todo, siempre tiene que ser algo progresivo. Piensa que algo que la sociedad no está, las personas no están acostumbradas a estar con los pies a forma de pato como estoy yo. Entonces, tiene que ser progresivo porque es un estresor inicialmente, ¿sí? Es un estresor, es algo que no está cambiando nuestra estructura. Entonces, si yo tengo un pie muy obstruido, muy reprimido, muy contraído, esa forma de ampliar la estructura, de ganar estabilidad, me producirá una sensación desagradable. Entonces, yo sí la recomiendo usar cuanto más tiempo sea capaz de usarla. Obviamente, empiezo con duraciones breves, no te digo que tenga que estar 8 horas diarias con los separadores porque no va a ser capaz, inicialmente lo va a notar como incómodo y mucho menos ponerlo dentro de un calzado convencional, porque estamos abriendo algo donde realmente no se puede abrir, porque más de ahí no puede ir, ¿vale? Entonces, duración progresiva y utilizarlo toda y cada una de las veces que pueda.
Todas y cada una de las veces que pueda. En casa, separadores. Está mirando la peli, separadores. Está cocinando, separadores. Yo entreno con separadores. Yo le doy separadores a todos mis entrenados, a todos mis pacientes y clientes. Y calcetines de dedos, que son otra herramienta. ¿Por qué? Porque el calcetín convencional también, el cerebro no distingue, algo que lo direcciona muy bestialmente, muy fuertemente, a algo que lo direcciona muy sutilmente. Simplemente la estructura que será expuesta a esa fuerza se moverá. Entonces, si yo tengo un calcetín que aunque sea muy sutil, es un elástico de seda o de algodón, ¿qué hace? Me roza la piel, mi cerebro ya automáticamente va cerrando. Aunque sea muy leve como sensación, pero mi cerebro entiende que yo ahí tengo que cerrar, tengo que ceder a esa fuerza, aunque sea mínima. Cuando yo le pongo un calcetines de dedos, aunque el pie esté reprimido, pero el cerebro ya tiene más libertad, entiende, aquí no pasa nada, puedo moverme como quiera. Y entonces voy retomando función poquito a poco. Claro, al final si nos lo paramos a pensar en lo que decías un poco de las manoplas, o sea, como si llevásemos 10 horas manoplas al día, no tiene ningún tipo de sentido. Aparte de la forma que va a coger, tú imagínate trabajar con guantes de montaña todo el rato. O sea, las sensaciones, vas perdiendo, ¿sí? Vas perdiendo conexión, vas perdiendo salud, funcionalidad, sensación, conexión contigo mismo, el conocerte, el saber de qué está hecho cada cosa, y los pies igual. De hecho, ahora cuando nacen los peques, se les dice que no se les pongan manoplillas para que puedan tocar y sentir y todo. Las manos, antes sí que se ponía siempre unas manoplillas ahí para que no se dañaran en la cara. Pero justo por eso. ¿Qué hacen los bebés? 3 cosas. Se cogen, con la mano se cogen el pie y se lo llevan a la boca. O sea, esas 3 cosas son las que más sensaciones nos envían al cerebro. ¿Por qué reprimir una? Sí, totalmente. Y ahora con todo esto que estás comentando, está muy de moda el calzado tipo barefoot, ¿no? ¿En qué nos podría beneficiar llevar este tipo de calzado? Vale, vamos a decir los principios que tiene que respetar un calzado barefoot, ¿vale? Los principios que tiene que respetar un calzado barefoot son 4. Tiene que ser ligero. ¿Por qué? Porque no tenemos que llevar algo pesado en los pies, ¿sí? Porque nos condiciona, ¿vale? Y nos limita. Tiene que ser hiper flexible, se tiene que poder exprimir como un trapo de cocina, ¿sí? Tiene que poder moverse libremente para poder dar la máxima expresión al pie, ¿sí? Para poder dejarlo mover como se tiene que mover naturalmente. Luego tiene que ser de forma ancha, tiene que tener un espacio para que toda la estructura del pie pueda funcionar y moverse de la mejor forma. Hemos dicho ligero, hemos dicho flexible, hemos dicho ancho, y lo que decía antes, el calzado barefoot nos puede beneficiar a volver a la correcta funcionalidad del pie, permite todos los movimientos que un pie normal y sano debería de saber desarrollar, para que todas nuestras estructuras limítrofes no sufran por culpa de la disfuncionalidad del pie. ¿Y la recomendarías para entrenar? 100%, sí. Vale. Para entrenar, sí. Y sobre todo, antes de esto, a nivel de salud, en niños, en edad de desarrollo, muy importante, porque allí es cuando se van creando, cuando se van, digamos, a quedar la estructura tal y como la tendremos en edad adulta. Entonces es muy importante no limitar nada. Recordemos que el movimiento nace desde la expansión y de la libertad, no de la obstrucción, ¿sí? Entonces es muy importante en los niños el uso del calzado adecuado y respetuoso. Vale, y dentro del bloque de entrenar, para correr largas distancias, o sea, estamos hablando ya de más de 20 kilómetros, y por montaña, ¿lo recomendarías? A ver, sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Empiezo por qué no. Porque ahora llego, pero no estamos hechos, en mi visión, para correr tanto, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque cuando te pones un calzado minimalista,
el patrón de carrera cambia exponencialmente, cambia radicalmente, ¿sí? Nosotros cuando caminamos el patrón de marcha es talón-punta, ¿sí? Talonamos y luego punta, ¿vale? Cuando tú te pones un calzado minimalista, correr, ¿qué es? Saltar a una pierna, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Correr es saltar a una pierna. ¿Has saltado nunca encima de tus talones? No. ¿Por qué? Porque duele. ¿Qué hacemos? Nos ponemos unas bambas con una colchoneta así de goma que nos protege del impacto, ¿vale? Entonces, claro, doy mucho más pasos, ¿sí? De lo que realmente mi cuerpo estaría acostumbrado a soportar. Además, cuando yo empiezo a correr con calzado minimalista, como ya no puedo talonar, porque me dolería, empiezo a entrar con el medio antepié, se llama, ¿sí? Cuando entro con el medio antepié, el talón, ¿qué hace? Empieza a bajar a rango completo. Ya no tengo el alza, ya no tengo el tacón de una bamba convencional. ¿Qué quiere decir? Que todos los pasos que doy, mi gemelo, mi sóleo, mi tendón de Aquiles, se moverán en rango completo. ¿Cuántos pasos doy en 25 kilómetros de carrera? ¿Cuántas repeticiones excéntricas a rango completo son de gemelo y de sóleo? Muchísimo. Imagínate cómo vas a estar. Por eso digo que la mayoría de las lesiones en corredores nacen, ¿por qué? Porque a través de las bambas nos desconectamos de la sensación que nuestro propio cuerpo nos podría dar y nos diría, para, hasta aquí. Entonces nosotros, gracias al calzado convencional que te venden por supinador, por pronador, por no sé qué, por marketing, ¿sí? Ahora el carbono. Bueno, no estoy muy de acuerdo con el carbono, porque tenemos estructuras que están hechas y nacen para hacer determinadas funciones, la misma que hace el carbono. Claro, si yo corro, yo qué sé, 10 kilómetros, ¿no? Pon unos 15.000 pasos de media, son 15.000 repeticiones a rango completo de sóleo, rango completo, un rango que no estás acostumbrado a hacer de la nada, ¡pum! Entonces, claro, tiene que ser muy progresivo el cambio si quiero correr con calzado minimalista. Primero la uso en mi día a día, luego entreno con ella porque empiezo a experimentar todo ese rango completo en varias ocasiones, en varias situaciones de entrenamiento, cambio de dirección, todos los planos de movimiento, sagital, frontal y transversal, y luego empiezo a correr progresivamente. Y ya te digo yo que en más de 5 kilómetros tu cuerpo ya te está diciendo algo si corre con calzado minimalista. Eso sí, por supuestísimo, sería mucho mejor correr con calzado minimalista, para mí, en mi visión, que no es ley universal, que con calzado convencional o Nike o Adidas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes algo que te protege, tu cerebro está como, tengo eso que me protege, no está aware, no está atento todo el rato, ¿sí? Cuando yo corro con calzado minimalista, si me tropiezo, el dedo gordo pica o el meñique pica, ¿sí? y cuando taloneo porque no estoy entrando bien en mi pisada, también se nota. Entonces, te despierta todo ese estado de atención, te despierta toda esa conexión contigo mismo, pero tiene que ser progresivo, como todo. Perfecto. ¿Y en el uso diario, dirías que son aptas para cualquier persona? Aunque los podólogos te digan que no, sí. Lo siento, podólogos. ¿Habría que pasar alguna especie de adaptación de zapatilla convencional a...? Sí. Empieza siempre por descalzarte. Yo la recomendación que doy siempre es descalzarse. Nacemos descalzos, ¿sí? O sea, ¿a quién no le viene bien estar descalzo si nacemos descalzos? Los problemas que adquirimos, ¿por qué no lo creamos? ¿Sí? Entonces, una persona que tiene pie plano patológico ha nacido así. ¿Por qué ponerle una bamba que, o sea, trabajar en su mejor forma, pero no ponerle algo para que cumpla la función de, ¿sí? Si yo quiero expresarme y moverme, ser estable con lo que mi cuerpo, mis estructuras nacen desde el primer momento, descálzate. Lo que sí, si quieres usar del calzado convencional a un calzado más minimalista, tienes que pasar por una progresión, igual que los separadores. Pocos minutos, pocas horas, pocos días,
entreno, carrera y todos los días. Bueno, ya lo has comentado ya, ¿no? El tema de ir descalzo por casa. Pero descalzo, o sea, ahora que estamos en invierno y hace más fresquibiri, ¿no? Descalzo, sin calcetines tampoco. Yo diría que sí, porque el calcetín es una estructura que igualmente te aísla de todas esas sensaciones térmicas, de todas esas sensaciones de dureza, de, yo qué sé, todas las sensaciones de táctiles que puede tener la piel humana. Entonces, siempre que puedas y que quieras, porque poder es querer, descalcémonos, sí, muy importante, para el cerebro y para la salud. No, yo iba ya descalza, pero con calcetines, porque hace frío, pero bueno. Calcetín de dedo. Vale, teníamos preparado un bloque más, pero nos lo vamos a guardar por el caso de que volvieras otra vez aquí, no, por más que nada por un poquito de falta de tiempo. Y vamos a pasar a un bloque que a nosotros nos gusta mucho, que es el bloque de los hábitos. Así que, si Miriam, ¿quieres...? Desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son los pilares fundamentales de la salud de nuestro cuerpo? A mí me gustan mucho la forma de triángulo, ¿vale? Considero que la forma del triángulo es la figura más estable. Y para mí mi triángulo es gestión emocional, ¿vale? Entonces, control del estrés, autocuidado mental, nutrición, y es un campo muy amplio, no es solo la alimentación, porque nos nutrimos de muchas más cosas, y el movimiento, el ejercicio físico, ¿vale? Esos tres son los pilares básicos para mí, para la salud. Gestión emocional, autocuidado mental, nutrición y ejercicio físico. En este triángulo, para mí, todas las relaciones entre cada una de esas componentes son bidireccionales. Es decir, una cosa depende de la otra y una cosa afecta a la otra o influye en la otra, ¿sí? Autocuidado mental con alimentación o alimentación con autocuidado mental. Sabemos que el intestino está relacionado con el cerebro, conectado a través del nervio vago, así que todo lo que ocurre en uno afecta al otro. Igual con el ejercicio físico, cambios estructurales, cambios de identidad, cambios de creencias y viceversa. Tal y como he comentado, este bloque nos encanta, ¿no? El bloque de los hábitos, y por eso le pusimos este nombre a nuestro podcast, ¿no? ¿Cómo crees que es de importante para ti los hábitos? Y si podrías darnos algunos tips para que la gente empezara a implementar buenos hábitos. Vale. ¿Cuánto de importantes son los hábitos? Si queremos gozar de una salud óptima para el resto de nuestra vida, y no solo para esto, simplemente para poder estar lo más conectado con nosotros mismos y darnos la mayor forma de amor a nosotros mismos, la mejor manera es tener hábitos saludables. Cuanto menos saludables sean tus hábitos, menos saludable va a estar tú. Los hábitos son los que componen nuestra identidad, si es que hay una, ¿sí? ¿Por qué? Porque las acciones que emprendo hoy constituirán mi yo de mañana. Yo soy lo que más hago. ¿Qué es lo que hago? Mis hábitos, mis costumbres, mis acciones diarias, ¿sí? Un hábito es algo que se ha vuelto tan automático y tan inconsciente. ¿Por qué? Porque lo he hecho muchas veces, ¿vale? Entonces, repito, somos lo que más hacemos, ¿vale? Solemos tener hábitos muy poco saludables. ¿Por qué? Porque queremos recompensa instantánea, ¿sí? Porque optamos por las decisiones y las elecciones fáciles, rápidas. Muy poca gente en la sociedad de hoy está dispuesto a perseguir algo, a luchar por algo, al tener este mínimo nivel de sufrimiento y de esfuerzo cada día, ¿sí? Que es lo que te da esa fortaleza mental, que te crea esa disciplina, que te crea esta identidad y esa, repito, forma de amor propio, ¿sí? Yo soy la persona que es así. Cuando nosotros emprendemos un hábito saludable, pasamos de, por ejemplo, ir al gimnasio para lucir abdominales, eso es, voy a hacer algo, ¿sí? A voy al gimnasio para ser una persona saludable. Voy a ser alguien,
¿sí? Eso es para mí el poder que tienen los hábitos. Y un tips para empezar a crear hábitos desde cero, digamos, es que sean fácilmente alcanzables, que sean visibles, que te lo deje a tu alrededor, que te rodees de ellos, ¿sí? Que sean parte de tu ambiente más diario y que sean de duración corta. Sí, tiene que ser fácil, porque si yo tengo que implementar algo en mi rutina que ya está bien estructurada, tiene que ser fácil, tiene que ser algo alcanzable. Vale, Miki, yo sé, y la gente que nos estará escuchando quizá no lo sabe, pero bueno, estás pasando por un momento realmente difícil en tu vida y también sé que llevas a cabo hábitos que son muy duros, como por ejemplo la ducha fría a primera hora de la mañana, que esto para la persona que no lo haya practicado, ya le digo yo que es muy duro, o sea, prácticamente es el hábito. Correcto. Es durísimo, o sea, entrar debajo del agua cuando el cuerpo tu cerebro te está gritando que no lo hagas, es muy duro. Entonces, ¿crees que todo este conjunto de buenos hábitos que tú tienes en tu día a día te está ayudando a llevar mejor este momento? Decisamente, sí, sí. Crear hábitos saludables, crear varios hábitos saludables, construyen tu disciplina. Y yo considero que la disciplina es la única forma de salvación y de liberación que tenemos. ¿Por qué? Porque somos muy dependientes de los estados emocionales. Y nuestra motivación está directamente relacionada con los estados anímicos en los que estamos. Si yo tengo que esperar a hacer algo, o a cuidarme, o a darme amor, o a tratarme bien, tengo que esperar a tener motivación, mi motivación puede ser variable. En el momento en el que estoy ahora, la mayoría de las personas, espero que no, pero a lo mejor empiezan a comer mal, empiezan a no entrenar, empiezan a no meditar, que son cosas que hago yo a diario, y claro, esto conlleva desgaste físico, te aleja realmente de tus valores, de lo que te hace bien y de lo que te hace volver a vibrar a una frecuencia un poquito más elevada, que es el amor que te tienes que dar a ti mismo. Cuando está abajo, tiene que resurgir de alguna forma. Si pierde tus hábitos, estás corroborando un estado anímico bajo, ¿sí? Cuando tú, aunque estés aquí, construye tu fuerza mental a través de los hábitos, eres independiente de la motivación y de los estados emocionales. La disciplina te hace libre, no eres esclavo de tu motivación, no eres esclavo de tus emociones. Que justamente me he reído, y se ha visto a Miriam y me he reído porque ya habrá salido nuestra tertulia. Este tema, claro, tú no lo has visto porque la tertulia que grabamos no está todavía colgada, pero justamente tratamos este tema. Y será justo el capítulo que haya salido antes del tuyo. Y exactamente lo mismo. O sea, nosotros opinamos igual, que la disciplina es lo que te hace libre, realmente. Porque si no te dejas llevar a cabo por las emociones o por las necesidades más básicas de todas, que pues es esto, la pereza quizá un poco, el mal comer y etcétera, etcétera. Totalmente. Y eso, cuanto más abajo estás, más tiene que querer salir de ese estado, porque el cerebro tiende a corroborar el estado en el que está. Si tú estás mal, tu cerebro te pide azúcar, te pide estar triste, te pide no moverte, te pide desmotivación, te pide tristeza. Y claro, ¿qué hago yo? Hackeo mi mente todos los días a través de esos hábitos duros. Como has dicho, el de la ducha fría es el hábito, o sea, lo más duro que he hecho en mi vida y que hago todos los días. Pero yo digo, lo hago como primero, nada más despertarme, obviamente le doy un poquito de tiempo a mi sistema nervioso de abrir los ojos y de entender dónde estoy, pero lo hago como primero para que el resto del día, todo lo que venga después, o sea, después de haberte metido 2-3 minutos debajo del agua helada, todo lo que te ocurre en el día pesa muchísimo menos. Para resumir un poquito, o sea, ¿cuáles serían esos 3 hábitos que a ti te ayudan a estar mejor a nivel físico y emocional? Los míos son igual que los pilares de la salud para mí, los míos mismos. O sea, para Miki, para ayudarse a estar bien, a salir de estado anímico desfavorable y desagradables, decide cuidar su alimentación, que creo que es lo primero y lo más básico, digamos,
alcanzable, fácilmente alcanzable, ¿sí? O sea, es una necesidad básica. Entonces, si yo una necesidad básica ya la cubro bien hecha, ya tengo una mayor parte de mi día a salvo y ya me he tratado bien y ya me he estructurado bien. Me he llenado de algo beneficioso y positivo. El segundo sería la meditación, ¿sí? Porque sí que me puedo alimentar bien, pero si no cuido mi mente, mis estados anímicos, de poco me sirve. Y el tercero, el ejercicio físico. El ejercicio físico te pide estar totalmente presente en la tarea, no te hace pensar en nada más y además crea cambios biológicos y estructurales. Entonces esos tres, meditación, alimentación y ejercicio físico, para mí son hábitos imprescindibles. Perfecto. Y bueno, ya para acabar ya, ¿cuál crees o cuál destacarías que es la habilidad más importante en tu profesión? Esta, personalmente, considero que la habilidad que me ayudó a llegar a donde he llegado y donde llegaré, porque ya lo sé que llegaré, es mi capacidad de conectar con las personas. Entonces la cercanía, la divulgación, el poder, el saber cómo, yo tengo tatuado detrás de una oreja camaleón, del saber adaptarme en función de la persona que tengo enfrente. Entonces esa creo que es la capacidad que más me ayuda en mi profesión, porque luego los conocimientos técnicos, hay quien tiene más, hay quien tiene menos, pero el que más funciona, el que más destaca, siempre es el que más llega. Entonces, si yo sigo cultivando esa capacidad que la gente dice que tengo, considero que eso es lo que me está ayudando mucho a llegar donde quiero llegar. Perfecto, pues muchísimas gracias por haber invertido tu tiempo en venir aquí al podcast y imagino que a la gente le ha encantado, igual que a nosotros. Espero. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.